Buenas noches, señoras y señores. Hoy, como todos los viernes, tenemos nuestro programa de Diálogos Insólitos y, como cada semana, nos acompaña un invitado. Esta noche tenemos aquí a una persona muy conocida en Écija, hoy alcalde de La Luisiana, y él es don Eduardo Tamariz. Hola, señor Tamariz. Muy buenas noches. ¿Eres profesor? Sí, lo que es mi faceta profesional soy profesor. He dado clases en varios colegios de ESIA y actualmente mi centro de referencia es el Centro de Adultos, en el cual estuve dando clases desde el año 89 hasta el año 95 y que cuando acabe mi actividad política pues espero volver. ¿Y eso será pronto o eso tiene larga vida? En principio el 27 de mayo hay unas elecciones y vuelvo a ser candidato. Ajá. En La Luisiana. Espero que no antes de 4 años. Yo digo por lo de la juventud. Bueno, alcalde joven, pues evidentemente le queda mucho recorrido. Soy joven en espíritu, no sé, en años ya estoy un poquito más crecido. Lo que pasa es que es cierto que empecé muy temprana edad en esta actividad. Eduardo, ¿qué es más difícil, ser alcalde o educador? Hoy día quizás ser educador. Educador se ha complicado muchísimo las cosas, ¿no? Las nuevas generaciones vienen con una estructura mental distinta a la que nosotros vivimos en los años 70 y 80. Es también sabido por todo el mundo que lo que es el ámbito familiar ha evolucionado muchísimo y quizá no hemos encontrado todavía la tecla apropiada para que la educación sea un poco más fácil y más efectiva. No sé, quizá los planes educativos de los distintos gobiernos que han pasado tampoco han dado con esa tecla. Yo creo que en ese sentido le debemos, si no una explicación, si una responsabilidad hacia los jóvenes que estamos educando. En el Antiguo Testamento, cuando se habla del cura, se dice, el cura debe ser casado, esposo de una sola mujer, porque si no sabe gobernar una casa, ¿cómo va a saber gobernar la casa de los feligreses, no? Yo te pregunto, ¿un alcalde también tiene que saber si para gobernar un ayuntamiento tiene que ser un buen gobernante de su propia casa? Normalmente sí, normalmente un alcalde es el reflejo de la propia existencia, tanto en su casa como en su forma de ser. Es decir, uno llega al ayuntamiento, a la alcaldía, con todo su bagaje, toda su experiencia, sus defectos y sus virtudes. Y es cierto que una persona que en su casa no se gestiona económicamente bien y que gestiona bien el sentido de su vivienda y de su familia, normalmente fracasa en la alcaldía. Eso sí te lo puedo asegurar. Claro, porque una persona con esa responsabilidad, aparte del equipo que lleva, no cabe la menor duda que tiene que ser una persona ordenada, fría, ¿verdad? Y olvidarse de los impulsos, si no tiene que pensar con la cabeza. Debe ser un alcalde para todo el mundo y eso, claro. Por lo pronto, los impulsos los tienes que dejar fuera. Incluso las ideas que tengan de las demás personas también las tienes que dejar fuera. Hay que ser frío y calculador y sobre todo ser un gran gerente, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es gestionar un patrimonio que es el patrimonio de todos y que tiene unos objetivos que es mejorar la vida de todo el mundo, dar servicio, dar obras, dar un poco de bienestar a todos los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, tienes que ser una persona si no lo suficientemente preparada como para asumir esa responsabilidad. Ya el alcalde ese que se dedicaba exclusivamente a firmar un documento, yo creo que ha pasado un poco la historia. Claro. El político, cuando habla, por ejemplo, ahora que se acercan las elecciones, ¿verdad? Y cuando ya empezamos a vender esa imagen, empezamos a ofertar, empezamos a hacer examen de conciencia de lo que hemos hecho.
¿Es consciente el político en ese momento que cuando habla de libertad, democracia, y viendo lo que se mueve a nivel nacional, lo dice convencido de que eso existe o tiene le queda esa pequeña duda de decir, pues claro, la política de un municipio no es la política general del Estado? A veces está uno convencido realmente de que existe esa democracia, igualdad, cuando uno ve que... Bueno, la política, como todo, ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo empecé, aunque no te lo creas, aproximadamente, llevo 20 años en el ayuntamiento, ¿no? Entonces sí es cierto que hace 20 años el objetivo era mucho más simple, estaba más definido y uno se identificaba o bien con un lado o bien con otro con claridad, porque las estructuras políticas tanto de partidos de la derecha como de la izquierda estaban muy definidos, ¿no? Hoy día la definición de ambos partidos o de ambos espectros políticos está muy diluido, de tal forma de que yo conozco a socialistas que están haciendo políticas de derecha y a alcaldes del PP que están haciendo políticas de izquierda, tal como lo entendemos los ciudadanos. Entonces, lo que sí es cierto que al difuminarse muchísimo los espacios del espectro político, también la acción se difumina. Entonces, yo creo que con el tema de la globalización que estamos viviendo en productos económicos, en productos culturales, también vamos a llegar un poco a la globalización política, ¿no? Los americanos exportan muchísimas cosas y una de las cosas que exportan es la idea política. Los cambios de un partido a otro del espectro electoral van a ser muy continuos y yo creo que van a primar las personas y la gestión de las personas sobre los políticos. No obstante, sí es cierto que hay dos marcas políticas que venden mucho más que las demás. Y eso, pues, el que se enganche a una de esas marcas políticas va a tener cierta ventaja. Pero no siempre, no siempre. Y el caso, pues, que lo tenemos en la Luisiana, que yo no pertenezco a ninguna de esas dos marcas políticas porque pertenezco a Izquierda Unida y, sin embargo, la amplísima mayoría que sacamos en las elecciones municipales, pues nos da la razón en el sentido de que la gestión personal y el hecho de cómo se organice el ayuntamiento y el beneficio que tiene el ciudadano de esa gestión es muchísimo más importante que la marca política. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. ¿Qué tipo de política hay que hacer? Pues mira, nosotros no hacemos ni una política ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo, sino de razón. Es decir, nosotros hacemos lo que creemos razonable. Sí, lo que el pueblo realmente necesita. Exactamente. ¿No? Muchas veces lo razonable está en los espectros políticos de la derecha y otras veces está en los espectros políticos de la izquierda. Porque te pongo un ejemplo sencillamente, tú dices, ¿cuál es la mejor forma de defender a un obrero? De defender el sueldo de un obrero, de defender que un obrero no pierda el empleo. Pues la mejor forma es defendiendo al empresario. Claro. Así de claro, es decir, tú defiendes al empresario, tú darle oportunidades al empresario, tú ayudas al empresario y no te preocupes que cuando el empresario gane dinero repartirá ese beneficio entre los distintos trabajadores y la repercusión al obrero será muchísimo más intensa que por la otra línea. Entonces, ese planteamiento que yo te hago, ¿en qué espectro se encuentra? ¿En la política de izquierda, en la política de derecha? Yo creo que se encuentra en un espectro de política de razón. Claro. Entonces, en ese sentido, la política debe de caminar hacia ahí. Y además, cuando camina hacia ahí, los ciudadanos lo reconocen. Lo que es cierto también es que el clima de enfrentamientos permanentes que estamos viviendo a nivel nacional e incluso a nivel municipal en muchos municipios, eso no beneficia a nadie. Al principio no beneficia a los ciudadanos, no beneficia a los políticos ni beneficia a los pueblos. Y al final yo creo que los ciudadanos se irán asomando o arropando en aquellos partidos que defiendan la razón, no el espectro político. No hay ninguna doctrina política que sea pura en nada. Yo creo que una doctrina lleva parte de todo, evidentemente. ¿Sí? Los chinos, en la base de su medicina, dicen yin hay yang y en yang hay yin, o sea, en el frío hay calor y en el calor hay frío. El ayuntamiento viene, como usted sabe, de la palabra ayuntar, juntar. Y cuando yo veo un pleno, me da que lo último es ayuntar. Ahí hay una disociación, o por lo menos aparentemente hay una disociación entre todo. ¿Realmente existe
esa disociación tal y como uno lo ve en la televisión, el desarrollo de ese pleno? A nivel interno yo creo que sí, que muchas veces se produce. Sí, hay un enfrentamiento político, pero detrás de ese enfrentamiento político también hay un enfrentamiento personal, desgraciadamente, porque al final yo creo que salen perdiendo todos, ¿no? En principio los políticos, o después los políticos y en principio el pueblo, ¿no? En ese sentido es que muchas veces nos olvidamos de que los acuerdos mínimos son muchísimo más importantes que los amplios desacuerdos. Entonces yo creo que cualquier persona que quiera un pueblo, sea del partido que sea, tendrá muchos desacuerdos, pero también tendrán puntos de coincidencia. Y yo creo que no hay nadie o no hay personas adecuadas que intenten trabajar por esos puntos de coincidencia. Porque muchas veces, si tú comienzas por varios puntos de coincidencia, sean 3 o 5, al final los amplios puntos de desacuerdo pues se convierten también en puntos de coincidencia y las relaciones personales ganan mucho. Eso es importantísimo que se haga. Muchos se olvidan de hacerlo porque a veces también prevalece el interés personal de ciertas personas, que la introducción en política no va por mejorar la situación del entorno donde vive, sino por mejorar su situación personal, y eso se nota. Y otros pues van luchando por intereses de partido más que por intereses de ciudadanos y de pueblos, ¿no? Lo que está claro es que yo sí he visto que personas de distintos partidos se han puesto de acuerdo cuando esas personas tienen sobre todo el interés de beneficiar a su entorno, a su pueblo, y esos mínimos puntos de coincidencia han ayudado para que los muchos puntos de desacuerdo se conviertan también en puntos de coincidencia. Esos son el tipo de personas que necesitamos en los ayuntamientos, sobre todo en los ayuntamientos, porque a nivel nacional se parten las tartas de otra forma. Claro, yo pienso que prácticamente el bienestar del ciudadano se lo da el ayuntamiento. El ayuntamiento es el, digamos, es el que en definitiva va a proporcionarle ese bienestar general en todas las necesidades de un ciudadano. Y ahí es donde tiene que estar la mayor unión entre las distintas fuerzas políticas. Yo, a raíz de esto, te pregunto, un alcalde de un pueblo donde te conoce todo, todas las familias se conocen, ¿cómo lleva un alcalde, cómo puede dormir el alcalde cuando sabe que tiene problemas de ciudadanos graves y no tiene la capacidad, no puede resolvérselo? Bueno, en principio con claridad. Yo creo que cuando tú explicas muy bien las cosas tal como son, te quedas con la conciencia tranquila de que no estás escondiendo nada. Entonces, es cierto que hay muchísimos problemas que no se pueden resolver, pero también es cierto que la gente entiende cuando esos problemas no se pueden resolver, siempre que se los expliques con claridad y seas honesto en tus planteamientos. La gente muchas veces, más que resolver los problemas, lo que quieren es honestidad, justicia. En ese sentido, bueno, por mi experiencia sí te puedo decir que afortunadamente en la Luisiana los 4 o 5 problemas importantes que hoy día tienen los ciudadanos españoles, y te lo digo por la última encuesta del CIS, ¿no? Una era el empleo, la segunda me parece que era el terrorismo, la tercera la vivienda, excepto el tema de terrorismo, que afortunadamente en Andalucía no lo vivimos nada más que cuando estos energúmenos se presentan por aquí, pues prácticamente no existe. Pero en la Luisiana sí hemos sido capaces de resolver los siguientes problemas. No hay problema de empleo, no hay problema de vivienda, no hay problema sanitario, están cubiertas todas las necesidades, están cubiertas las necesidades de educación y de asistencia a la tercera edad. Cuando tú resuelves todos esos problemas, que son los necesarios, luego vienen los demás problemas que son importantes, pero los demás problemas como que se resuelven con más tranquilidad, con la mente más